No, gracias. Sigamos con la presentación de introducción a las computadoras. Hemos visto hasta ahorita toda la parte de hardware, con la arquitectura básica, digamos, de hardware, que vimos cómo está compuesto el CPU. Vimos adentro los componentes del CPU, cómo se comunica con la memoria, cuál es la memoria principal. Ahí vienen, por ejemplo, los buses. Cuando se refiere aquí a memoria externa, estamos hablando, por ejemplo, del disco duro, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, acuérdense que los programas ya se cargan en la unidad central de procesamiento, pero como concepto, en realidad se cargan en la RAM, al igual que el sistema operativo, están cargadas ahí. Lo que ven abajo pues son los buses, ¿no? Tanto buses de datos como de direcciones, donde una vez que ustedes cargan su programa en memoria, pues posterior a eso se empieza a ejecutar, ¿ok? Y la mayor parte de la ejecución se hace en la memoria principal, que es la RAM, ¿ok? Que es lo que estuvimos viendo en la presentación pasada, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que vimos anteriormente es para verificar de alguna forma cómo es que trabaja la computadora con el procesador, principalmente con la memoria RAM, el direccionamiento y saber que se va ejecutando línea por línea, instrucción por instrucción que está guardada en la memoria principal. Y que a su vez en esa memoria principal, pues, si ustedes la abren, pues lo único que van a encontrar son celdas con puros unos y ceros, que es con lo que realmente trabaja la computadora. Pero que esos unos y ceros para la computadora son instrucciones que le permite a través, por ejemplo, del bus de control, abrir o cerrar puertos o volver a escribir en memoria. En el procesador, obviamente, realizar cálculos, ¿no? Suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera. Volver a guardar información, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una orquesta va pasando a través de los tres buses que conocemos, con el bus de control, con el bus de datos y el bus de direcciones. ¿Ok? Importante, pues tal vez del tema pasado, pues también es como para saber un poquito las capacidades de la computadora, porque hablamos, por ejemplo, de un sistema operativo 32 bits y porque hablamos de un sistema operativo de 64 bits, ¿no? Hablando de software, cuando hablamos de un sistema operativo de 32 bits, quiere decir que por sí el sistema operativo solamente puede redireccionar de 2 a la 32, que es por ahí de no más de 4 gigas de RAM. En cambio, ya un sistema operativo de 64 bits se refiere que puede redireccionar 2 a las 64 direcciones, o sea que ya es una cantidad enorme, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes instalan a lo mejor una computadora que tiene 16 gigas de RAM, pero le instalan un sistema operativo de 32 gigas, digo, de 32 bits, perdón, no van a poder sacarle el jugo suficiente a su hardware, ¿ok? Por eso ahí les conviene hacer la migración a un sistema operativo de 64 bits, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso es importante saber un poquito sobre esto en cuanto a la arquitectura de la computadora. Ok. Bueno, entonces, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que la computadora, el hardware, pues no hace nada sin la parte que es el software, ¿no? Que al fin y al cabo es quien le da las instrucciones de qué hacer con ese hardware, quien controla todos los dispositivos. ¿Okay? Es la parte pensante y desde mi punto de vista, pues es la parte humana, porque en realidad es la que hacemos nosotros, ¿no? La computadora no deja de ser una máquina. Sin embargo, la parte humana, principalmente que tiene la computadora, pues es el software, porque ese es desarrollado o creado por nosotros. ¿Ok? El software del sistema, como viene aquí, pues son todos esos programas que permiten sacarle el mayor jugo a su computadora, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, los principales, si hacemos una división de los principales sistemas de software que hay, es el sistema operativo, que es la base de todos los programas, aplicaciones, como pueden ser los editores de texto, los compiladores,
y programas de utilidad, que ya ahí serían prácticamente el resto de los programas. ¿Ok? Bueno, dentro del software del sistema, como les comentaba, está el sistema operativo. El sistema operativo, pues, ¿de qué sirve? Prácticamente el sistema operativo es un intermediario entre el usuario, ujú, y el hardware. Obviamente en medio están las aplicaciones, pero más sería entre el usuario y el hardware, ¿no? Nosotros, si no tuviéramos este operativo, tendríamos que estarnos preocupando en cómo de repente decirle a la computadora que quieres escribir en disco duro o que necesitas, eh, no sé, imprimir algo por un periférico, etcétera, etcétera. El sistema operativo se encarga de administrar todas esas partes de hardware y nos facilita ya el no tener que preocuparnos por eso. ¿Ok? Es decir, que prácticamente administra y gestiona todos los recursos de la computadora. ¿Ok? Antes, cuando ustedes arrancan cuando prenden la computadora, ¿cuál es el primer programa que inicia en el hardware, ¿no? O sea, ustedes encienden, le dan energía a su computadora y hay un primer programa que corre. ¿Sabe alguien cuál es? ¿La BIOS? La BIOS, exactamente, ¿no? Entonces, el BIOS es un programa que se encuentra dentro de una memoria, pero de una memoria ROM, ujú, que permite hacer el arranque de la computadora, como que, digamos, despertar todos los dispositivos, verificar que esté conectado al microprocesador, que esté conectada a la RAM, digamos que todo a nivel hardware esté de manera adecuada trabajando. Una vez que termina esa subrutina de sistema operativo de la ROM, le pasa el control, en una operación que le llamamos el buteo, ¿no? Al sistema operativo. Y ya el sistema operativo es el que en ese momento ya se encarga de administrar todos los recursos. ¿Ok? Teniendo ya el sistema operativo, obviamente yo ya puedo abrir muchas aplicaciones, etcétera, etcétera, y son las que al fin y al cabo pues se comunica con el usuario, ¿no? Cuando nosotros vamos a crear un programa, pues lo que vamos a hacer es crear un programa que va a trabajar sobre un sistema operativo, ¿no? Bueno, ya vimos aquí la parte de la ROM, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces un pequeño video de cómo qué es el sistema operativo. Ay. Que el volumen esté correcto. Ok, veamos una definición de sistema operativo. Uno de los elementos fundamentales que utilizas cada vez que prendes tu computadora es el sistema operativo. Seguro escuchaste hablar de él muchas veces. ¿Pero qué es el sistema operativo? Un sistema operativo es un programa específico o un software de base que te brinda un entorno para que puedas conectarte e interactuar con el hardware de tu computadora. Es el puente entre vos y tu equipo. Su objetivo es que puedas usar todo lo que ofrece el sistema informático en forma eficiente y sacando el máximo provecho del hardware. En síntesis, es lo que permite que todos los programas y los componentes de la computadora funcionen armónicamente. Según los permisos que se admiten a los usuarios, existen dos clases de software, el privativo y el libre. El privativo no permite que un usuario cualquiera tenga el libre acceso a su código fuente. Esto solo se encuentra a disposición del desarrollador y solo él puede modificarlo. Pero, ¿qué sucede con el software libre? El software libre es exactamente lo opuesto al privativo. El usuario tiene la posibilidad de utilizarlo, modificarlo, copiarlo y distribuirlo.
Además de privativos o libres, los sistemas operativos pueden clasificarse por el tipo de dispositivo utilizado, es decir, computadoras de escritorio y portátiles por un lado y celulares y tablets por el otro. Los sistemas operativos se clasifican según el tipo de dispositivo que controlan y los procesos que administran. Está el sistema operativo en tiempo real. Ejecuta aplicaciones en tiempo real. Para que funcione correctamente, necesitas que el sistema sea predecible. Se utiliza para sistemas industriales, instrumentos científicos y controlar máquinas. Monosaurio o monotarea. Es un sistema operativo diseñado para que el usuario realice una tarea por vez. Se utiliza, por ejemplo, en algunos celulares. El multitarea es el que permite realizar varios procesos a la vez. Es el más utilizado en las computadoras, donde podés usar un procesador de texto, descargar un archivo e imprimir un documento, todo a la vez. Por último está el multiusuario. Es el que permite que varios usuarios usen recursos de un equipo simultáneamente. Este sistema debe administrar la capacidad del equipo a demanda de los usuarios. Se usa en las computadoras mainframe. Ahora cuando enciendas tu compu, tu teléfono o tu tablet, ya sabes qué es lo que te permite vincularte con tu equipo. Es el sistema operativo. Ok, entonces por si queda alguna duda, algo importante del video pues, es ver que ustedes, si no me equivoco, van a llevar una materia tal cual de sistema operativo. Entonces, hay distintos tipos de sistemas operativos, ¿no? Y cuando creen un programa para un sistema operativo distinto a lo que normalmente manejamos nosotros, que son los de multitarea, pues van a ver que tienen ciertas características que tienen que cuidar cuando hagan estos programas, ¿no? Pero bueno, normalmente el 95% o 98% de los programas que vayan a realizar, ya sea aquí en la universidad o, perdón, en su momento hacia alguna empresa, pues son para sistemas operativos multiusuario, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ok, la clase pasada empezamos a ver ya la parte de lenguajes de programación. Entonces, sabemos que lo que hemos visto hasta todo este punto es de que la computadora pues, solamente entiende unos y ceros, ¿no? Lo cual se conoce como el lenguaje máquina, es decir, el idioma o la forma de poder entender, interpretar una instrucción por parte de la computadora es a través de unos y ceros. Eso se le conoce como lenguaje máquina, ¿ok? Si yo quiero decirle a la computadora que haga algo, tengo que decirlo a través de ese lenguaje, el lenguaje máquina. A través de unos y ceros, yo le puedo decir que haga una suma, que haga una resta, hasta el punto de imprimir algo, poner algo en pantalla, etc. Pero al fin y al cabo, todo eso se lo tengo que decir de alguna forma al final con puros unos y ceros. ¿Ok? Bueno, todas esas cosas que yo le voy diciendo a la computadora que haga, esas instrucciones, se le conocen como un programa. Un programa pues, es una serie de instrucciones que yo le doy a una computadora pues, para que haga algo, ¿no? ¿Ok? Bueno, todo eso que le digo a la computadora se le conoce como un lenguaje de programación. ¿Ok? Sin embargo, ha habido una evolución de pasar de decirle a la computadora con unos y ceros que queremos que haga a algo que se llaman los lenguajes de alto nivel. Bueno, pasamos por ahí con un lenguaje que se llama ensamblador y antes de eso también ya llegamos a los lenguajes de alto nivel. ¿Okay? Los lenguajes de alto nivel pues son lenguajes más parecidos a nuestro propio idioma, al lenguaje humano y que bueno, regularmente hablando de idiomas, pues se parece más al inglés. Entonces, para que yo le pueda decir a la computadora que haga algo, ya no es necesario que yo me aprenda los unos y ceros, sino con que me aprenda un lenguaje de alto nivel, va a haber algo en medio que va a hacer una traducción y de ahí lo va a permitir decírselo a la computadora en el lenguaje que entiende. Esa cosa que está en medio pues, se le conoce como traductor.
¿ok? Que es un compilador regularmente, ¿ok? Cuando ustedes van a hacer un programa, entonces lo que tienen que hacer es pensar qué es lo que van a resolver, el problema que van a resolver, diseñan su algoritmo y crean algo llamado código fuente. ¿Qué es el código fuente? Es la solución del problema ya en un lenguaje en particular, ¿ok? Si se ponen a ver aquí en el diagrama, los primeros pasos, todos los primeros pasos no tienen que ver en realidad con un lenguaje en particular, ¿sí? Ustedes primero tienen que hacer el análisis de su problema, luego hacer un diseño de cómo solucionarían el problema y de ahí ya, ahora sí, empiezan tal vez a codificar el programa, ¿ok? De hecho, aquí viene un algoritmo, por ejemplo, viene un intermedio de algoritmo ya en el lenguaje, si lo quieren hacer, sin necesidad de tener una computadora todavía. Una vez que ustedes verifican que el algoritmo trabaja bien y que soluciona el problema ya con un lenguaje en particular y con el diseño que ustedes pensaron antes, ahora sí al final se hace la codificación. Aquí, para este paso de aquí, que ustedes ya deberían de tener para el paso de algoritmo en C++, como dice aquí, en nuestro caso de Java, ustedes ya deberían de tener una seguridad, no sé, de un 80-90% de que su programa va a correr de forma correcta. Y lo único que van a hacer en este paso, donde dice edición, es simplemente traducir sus pensamientos, su pseudocódigo, su algoritmo, lo van a traducir ya al lenguaje de alto nivel, en este caso Java que vamos a utilizar nosotros. ¿Okay? Entonces, pongo las instrucciones en un archivo y ese archivo, donde están todas las instrucciones en un lenguaje de alto nivel, se le conoce como código fuente o archivo fuente. ¿Ok? Es al fin y al cabo la solución del problema, pero ya no en un lenguaje natural para el ser humano, sino un lenguaje de programación de alto nivel. Y se conoce como lenguaje, se le conoce a ese archivo, se le conoce como código fuente. ¿Okay? Lo más importante, cuando ustedes, aquí viene en medio, por ejemplo, que pueden utilizar un IDE, ¿no? Un programa para hacer para compilar, etcétera, etcétera. Y les crea una estructura de carpetas y les crea archivos y etcétera, etcétera. Si por algún motivo se echa a perder todas esas carpetas o lo que sea, lo único importante en realidad es los archivos código fuente. ¿Okay? Eso es lo único que necesitan rescatar de ahí. En el caso de Java son los archivos .java. En el caso de C, los .cpp, si no me equivoco. En el caso de, por ejemplo, Visual Basic, son los .bb y así, ¿no? Entonces, ese archivo es realmente el que tiene la solución, porque ya en algún momento yo lo puedo volver a compilar, que es decir, lo puedo volver a traducir al lenguaje máquina en otro lado, en otro tiempo, etcétera, etcétera. Pero ese es el corazón de mi pensamiento, de mi solución del problema y en el algoritmo, ¿no? Pero si por algún momento yo pierdo un archivo código fuente, teóricamente yo ya tengo documentado el algoritmo de solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en el examen se les fuera la luz o algo por el estilo, pues en realidad ustedes tienen ya la solución hasta el algoritmo, ¿no? Y lo más que tienen que hacer es hacer las modificaciones al código fuente para terminar su programa, lo cual debe ser ya rápido. ¿Ok? Programar es simplemente traducir su pensamiento, la solución que darían ustedes, pero en un lenguaje en particular, de alto nivel, en este caso que sería Java. Pero el hecho de solucionar el problema no tiene nada que ver con el lenguaje que utilicen. ¿Ok? Entonces, es importante que más bien ustedes agilicen el pensamiento de solución de problemas, de algoritmos, etcétera, etcétera, no pensando en un lenguaje, sino más bien pensando en cómo lo solucionan, ya sea en pseudocódigo, por ejemplo. ¿Okay?
es un primer error que hay de programación, que ustedes les diga yo el problema y lo primero que hagan es irse al archivo código fuente a empezar a codificar. ¿Ok? Eso no es lo correcto. Lo correcto es que tengan al menos en una hoja de papel o algo por el estilo, tengan ya una solución probable a su problema. Y ya la traducción en el código fuente es un último paso que debe ser relativamente rápido y fácil. ¿Ok? Después de eso, ¿qué pasa? Ya tengo mi solución de mi problema, pero en un lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo, en Java, y ese archivo le llamo código fuente, necesito a alguien que me ayude a traducirlo a un código de máquina, ¿no? De unos y ceros. Ese elemento que está aquí en medio se le conoce como traductor, y hay dos tipos de traductores, los compiladores y los intérpretes. ¿Ok? El proceso de traducir es tal cual como traducir de inglés a chino, etcétera, ¿no? Es de un lenguaje de alto nivel con instrucciones como imprime, trae información de teclado, etcétera. Al final lo tiene que traducir en solamente unos y ceros. ¿Ok? A esos tipos de traductores, a la mayoría se le conocen como compiladores. Sin embargo, en realidad existen dos tipos de traductores: los compiladores y los intérpretes. Los compiladores, que son los más comunes, simplemente agarran el código fuente, lo compilan, es decir, lo traducen, y de ahí lo cambian a otro archivo, pero ya en código máquina, que ya es el que se puede ejecutar. Y por otro lado tenemos los intérpretes, que lo que hacen es que van leyendo el programa fuente y en ese momento van viendo si hay algún problema. Por ejemplo, los IDEs de alguna forma te ayudan a eso. Pareciera que van compilando, pero en realidad van interpretando y te van diciendo también si tienes errores de sintaxis, por ejemplo. ¿Ok? Pero ya cuando yo quiero realmente hacer la traducción final para que la computadora haga algo, pues necesito más de un compilador, ¿no? Que es el que lo convierte a código máquina. ¿Ok? Hablando ya en particular de Java, este compilador se le conoce como Javac. Vamos a ver la ubicación de este compilador. Déjenme compartirles. Un explorador para que ubiquemos dónde está nuestro compilador. Aquí a descargas. Okay. Por ejemplo, ustedes cuando instalan Java, lo tengo por aquí, puede estar en archivos de programas aquí. Este es el JRE, más bien sería entonces en C. Ok, aquí yo tengo mi JDK, ¿no? Que es el kit de desarrollo, la K, de desarrollo de Java. ¿Ok? Dentro de esta carpeta, en la carpeta bin, van a encontrar principalmente por aquí está un ejecutable que se llama Javac. ¿Sí? Javac es el compilador de Java. Es el que traduce, como vimos, un archivo de código fuente escrito en Java, lo traduce a código máquina. Más adelantito vamos a ver que no es tal cual código máquina, pero bueno, él es el que hace la traducción. Como ven, es un ejecutable, entonces por ello les decía que en realidad con una línea de comandos, ¿no? Si yo abro la línea de comandos del CMD, el command prompt de
del sistema operativo, desde ahí puedo yo hacer mis compilaciones, ¿no? En un bloc de notas, agarro, pongo mi código fuente, guardo el archivo como .java, uso el compilador Javac, ¿no? La línea de comandos, le pongo Javac, hola mundo.java, y lo que va a hacer es compilarlo y crearme digamos que el archivo ya para poder ejecutarlo. El otro programa que usamos ya para ejecutar en sí los programas es Java, java.exe. Que vamos a ver más adelante que necesitamos de este java.exe porque en realidad Java no lo transforma totalmente a código máquina. ¿Ok? Por eso necesitamos de, digamos, de de algo ahí intermedio que tiene Java. Pero también por eso Java permite ejecutar el mismo programa de la misma forma, por ejemplo, en un sistema operativo Windows que en un sistema operativo Linux, porque tiene esa parte intermedia. Si yo quiero ejecutar mi programa en cualquier computadora, lo que debe tener instalada en la computadora es el entorno de ejecución de Java, el JRE. ¿Ok? Entonces, si yo desarrollo en una máquina que tiene el JDK, me puedo llevar mi programa ya, una vez compilado, me lo llevo a otra máquina, pero esa otra máquina debe de tener el JRE, ¿sí? El ambiente de ejecución de Java. ¿Okay? Dentro de ese ambiente de ejecución de Java hay algo llamado la máquina virtual de Java, que es la que nos permite poder correr en cualquier tipo de computadora o de sistema operativo nuestro programa hecho en Java. Pero al final, este entorno de desarrollo con su máquina virtual de Java y lo que quieran, al final tiene que hacer una transformación final a código binario para que lo entienda el hardware que tiene la computadora en cuestión, ¿no? Donde se está ejecutando, en este caso, el programa. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, profesor. No, profe. No, profe, todo bien. Vamos entonces con el siguiente tema. Quedan 5 minutos, 4 minutos. Vamos a adelantar 4 minutos antes de ir a la pausa. Ok. Ahora sí. Entonces, pues ya tema 2. Vámonos ahora sí a la parte de programación. Ok. La primera parte que vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos por ahí en la clase pasada, pero es de lo más importante que les comentaba. Cuando ustedes vayan yo les pida que hagan un programa, tienen que pasar por estas etapas. Es muy importante pasar por estas etapas. ¿Por qué? Porque si nos saltamos alguna de ellas, lo más seguro es que nuestro programa no va a hacer lo que la persona que se los pidió quiere que haga. ¿Sí? Cuando yo voy con una persona o una tienda, una empresa, y le ofrezco mis servicios para hacer un programa, esta persona te va a decir cuál es el problema que tiene. En base a ese problema, tú vas a hacer un análisis, vas a ver qué es posible, qué no es posible, a lo mejor hacer en un programa de computadora, y en base a eso harías un diseño de una solución, que es el diseño del algoritmo. ¿Ok? Una vez que ese diseño de algoritmo sabes con una certeza grande de que va a solucionar el problema, ahora sí ya viene la codificación, pero no antes. Por eso les comentaba, entonces, antes de realmente irse al IDE a empezar a codificar, es muy importante que hagan los 2 primeros pasos previos, que es el análisis del problema y el diseño del algoritmo. ¿Ok? Ya la codificación teóricamente debe tener una carga menor de conocimiento porque yo ya tengo una seguridad de que mi programa con el algoritmo que diseñé ya está solucionado. ¿Okay? Lo codificamos, hacemos la compilación y la ejecución. Obviamente
en esa etapa puede haber algunos problemas, deberían de ser ya menores para hacer una verificación y depuración, volver a recodificar y compilar, y ahí entramos como en un ciclo, ¿ok? A lo mejor tenemos que rediseñar el algoritmo, etcétera, etcétera, y hacer como un ciclo que va entre verificar y depurar y volver a diseñar, codificar y ejecutar. Verificar, de nuevo diseñar, codificar y así me voy, ¿no? Hasta que llega un momento donde hago una versión final de mi programa donde mi verificación y depuración todo salió correcto, ¿sí? Palomita, todo lo que tiene que hacer el programa, y ahora ya nada más me dedico a una vez que esté implementado el sistema a darle mantenimiento, ¿ok? Durante todas las etapas que vieron aquí, aunque viene como que al final, durante todas las etapas pues, del proceso de resolución de problemas de desarrollo de un programa, ustedes deben de documentar. ¿Okay? Primer nivel de documentación son sus comentarios en el código, y o segundo nivel, pues obviamente ya es el que vieron seguramente o verán en la materia de análisis y diseño de sistemas, donde hacen diagramas, donde hacen algoritmos, donde hacen distintos tipos de documentación del programa, ¿no? ¿Ok? Esos son los pasos que siempre deberían de seguir para hacer cualquier programa y que no se deberían de saltar. ¿Ok? Vámonos entonces a la pausa, y regresando vemos este video del arte de la programación y continuamos.